Oigan, se ve la barra de tareas. Sí, y Ah, creo que ya estoy grabando. Ya ah, estoy grabando. ¿sí? Bueno, a ver. Entonces, el tema de hoy es reformas borbónicas y pues es básicamente las formas que implementaron la casa borbónica, ¿no? En el territorio de Nueva España. Y este tema es de historia de México para pues irnos introduciendo un poco en lo que fue o cuál es su importancia dentro del contexto de la independencia de México y sobre todo cómo estas reformas no solo influyen en la independencia mexicana, sino que también se extienden en otros territorios novohispanos. Y pues sino que estas reformas van a ser de alguna forma, eh, pues nos van a ir encaminando al por qué surge la independencia. Así que primero que nada, el contexto. Acuérdense que acabamos o bueno, esto se sitúa en la parte del virreinato de Nueva España, o sea, se acaba de crear la Nueva España, entonces, como tal, vamos a remontarnos un poquito más atrás, que cuando Hernán Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz en 1519, que en sí es el primer asentamiento de la Nueva España, o sea, o sea, se ubica en el territorio actual de Veracruz y tal cual fue el primer ayuntamiento y fue como tal el primer lugar en el que se empieza a asemejar a España, ¿no? Empiezan a surgir pues las mismas dinámicas administrativas y sobre todo es como el modelo económico, social, político que se quiere implementar para en sí todo el territorio que sería posteriormente la Nueva España, ¿no? Entonces, pues para 1521, acuérdense que para 1520 pues todavía siguen como estas luchas interinas con los pueblos originarios y o sea, llegados a 1521, pues los tlatoanis aztecas o el tlatoani que estaba en ese momento era Cuauhtémoc, pero pues básicamente aquí ya empieza como a haber más tensiones, ¿no? En este año. Y pues para 1521, pues obviamente Cortés, y apoyado con otros pueblos que se veían bajo el yugo azteca, pues deciden unir fuerzas para derrotar al imperio de Tenochtitlán, ¿no? Y como tal, hasta el 13 de agosto de 1521 es cuando cae. Entonces, una vez que cae el territorio, pues ya, es cuando oficialmente es la Nueva España, cuando ya no queda nada del imperio azteca, o bueno, sí, pero ya no queda como la estructura, ¿no? Porque acuérdense que sitian la ciudad, y entonces, pues básicamente ahora el control lo tienen los españoles, ¿no? Y pues, efectivamente, Cuauhtémoc, que es el último Tlatoani, pues termina por morir, bueno, lo matan, y así es como pues, se acaba el imperio y empieza la Nueva España. Y cuando empieza la Nueva España, pues bueno, estas son las diapositivas que me trancé del drive que les compartí ayer en la noche, en la madrugada. Pero bueno, las retomé para como que ponerle todo junto porque hay algunos puntos que siento que deben de agregarse. Entonces, pues les digo, cuando ya empieza el virreinato, pues lo primero que se hace es que se asigna un virrey, ¿no? Y en 1535 es cuando se crea Nueva España o el virreinato y el primer virrey es Antonio de Mendoza. Básicamente en este virreinato, o una de sus características, no solo es que se, se modele la ciudad a como es España, ¿no? O sea, en todos los aspectos, principalmente en el económico, social y administrativo. Entonces, pues obviamente se empiezan a crear nuevas instituciones que aquí no existían, como el Consejo de Indias, y pues también hay una desigualdad muy profunda entre mestizos, criollos y peninsulares. Los peninsulares, bueno, en esta estructura social nueva que tenemos, los peninsulares pues son los españoles nacidos en España, los criollos son los hijos de españoles nacidos aquí en México y los mestizos pues hijos de un español con algún indígena, ¿no? Entonces, obviamente hay muchísima diferencia porque pues los peninsulares vienen con todas sus riquezas, vienen sintiéndose que el territorio es para ellos, entonces, pues sí, básicamente se apropian de él y los criollos también tienen estos privilegios, ¿no? De poseer cargos en el poder y de tener tierras. Eh, Obviamente los criollos están de alguna forma por debajo de los españoles, porque los españoles siguen con su idea de que ellos son como los mejores, ¿no?
y los mestizos, pero obviamente también hay muchísimas otras castas, porque acuérdense que se van mezclando entre ellos y salen pues los mulatos y más, ¿no? Vean, de que nada más le tomé captura de pantalla, se ve todas las pantallas que tengo, digo, todas las pestañas que tengo abiertas, una disculpa. Pero bueno, entonces, pues en este virreinato básicamente pasamos a un concepto de ciudad, ¿no? De metrópoli. Si bien ya había como ciudades, que más que nada eran civilizaciones, la metrópoli va a ser muy distinta, porque va a empezar entonces la urbanización. Y la urbanización, pues, es bueno, no sé si el pavimentado, pero al menos sí como la construcción de calles, la construcción de edificaciones, eh, pues más como góticas, como la catedral o los edificios viejos del centro, ¿no? Entonces, la metrópoli pues va a ser el centro, obviamente va a seguir existiendo más periferia, que son las partes que no van a estar urbanizadas. También empieza mucho la explotación de oro y plata, ¿no? Porque se dan cuenta de que México posee muchos, bueno, Mesoamérica poseía muchos territorios que tenían minas, ¿no? Entonces empiezan, bueno, más minas y es igual a más dinero, entonces empieza pues a trabajarlo para convertirlo en monedas. También empieza muchísimo la agricultura y la ganadería principalmente como en el norte del territorio y la agricultura en el centro y en el sur por los climas, ¿no? Por el tipo de clima. Y básicamente pues esto era lo que se vendía en los mercados, ¿no? Para financiar como tal a la colonia y algunas cosas se llegaban a exportar a España. También se crea el quinto real, que pues es un impuesto y se establece el diezmo, ¿no? Que este también es un impuesto, pero es para la iglesia y tal cual es pagar el 10% de lo que ganas. Por parte de la organización política, pues se establece la figura del virrey, que gobierna en nombre del rey en la colonia. Está la Real Audiencia, que es el tribunal mayor encargado de administrar y gobernar en ausencia del virrey. La Casa de Contratación de Sevilla, que coordina el flujo de productos entre colonia y metrópoli, y pues también, básicamente es como de la mercancía, ¿no? O sea, todo lo relacionado a las exportaciones e importaciones, la Casa de Contratación de Sevilla era quien tenía como el control. Los oidores, que son los miembros de la Real Audiencia, que pues es básicamente eso, ¿no? El tribunal en donde se dictaminaban si se aplicaban algunas leyes o no. Y los visitadores, que eran inspectores reales, estos venían de España y los mandaba directamente el rey. También está la organización social, como les decía, los peninsulares, los criollos y los mestizos, vean los ambos, mulatos, o sea, pero hay muchísimas más otras y otras castas que surgen. Y después, pues quienes van a jugar un papel muy importante para nuestra independencia son los criollos. Así que, como tal, como adentrándonos más en la independencia de México, pues ya tenemos, acuérdense para este punto, que las casas externas son la Ilustración, el siglo de las luces, que habíamos dicho que fue en 1700, eh, ajá, en el siglo XVIII, todo ese siglo, pues es el que pro, promueve todas las ideas del uso de la razón y la educación y así, ¿no? Y estas mismas ideas son las que dan paso a la Revolución Francesa y a la independencia ahí dice Norteamérica, pero en sí es de Estados Unidos, porque pues México también está en Norteamérica. Entonces, la independencia estadounidense y como tal, pues ya también empieza la Revolución Industrial. Pero, y les decía, ¿no? Esta parte del capitalismo es la que ya necesita como, pues sí, ¿no? Como conseguir más materia prima. Entonces, por otra parte, las causas internas de la independencia de México son justamente los excesos de la metrópoli, ¿no? O sea, mientras en la periferia no tenían los mismos recursos que en la metrópoli, pues había una clara brecha desigual, ¿no? O sea, la metrópoli como que contaba con eh, más beneficios y también esto hizo que muchas personas comenzaran a migrar hacia las ciudades y dejaran abandonado el campo. Pero básicamente en la metrópoli se concentraban por los españoles, ¿no? Y casi era imposible que una persona originaria pudiera pues tener un lugar destacado dentro de las metrópolis. También empieza a haber carencias de la colonia, ¿no? Porque ahora hay más población, pero solamente una
parte de la población trabaja la tierra, sin contar que también pues mataron y masacraron a varios grupos indígenas, en donde obviamente, quienes obviamente se dedicaban a la agricultura, ¿no? Entonces pues, los españoles para nada iban a ensuciarse las manos, porque la mayoría venía como de estos, con estas ideas de que pues mis ancestros conquistaron este territorio, ¿cómo voy a trabajar? O sea, es aquí cuando surge el término de hidalgos, que son los que no hacían nada, como Don Quijote. Hay una clara rivalidad entre criollos y peninsulares, porque de nuevo los criollos estaban limitados por haber nacido en Nueva España. O sea, era como de, ah, sí, eres español, pero no de España. Y si eres español de España, es estatus, eres ser más cool, más a la moda y así, ¿no? Y entonces los peninsulares se sentían bien acá, mientras los criollos decían así como de, ah, no, tú estás feo, vete. Y pues también empieza a surgir un descontento de los sectores más pobres, porque, bueno, ahorita vamos a llegar al porqué. También hay mucha esclavitud y pobreza sobre todo para los grupos marginados, pero también empieza la esclavitud aquí en Nueva España, que es cuando empiezan a traer esclavos negros, bueno, personas esclavizadas de África directamente para que sirvan para los trabajos pesados, ¿no? También la corona empieza con un nepotismo, empieza a haber muchas restricciones y casi todo se iba para la corona. O sea, todos los recursos de Nueva España comenzaron a desaparecer, tanto el dinero como la materia prima. Y también empieza ese sentimiento nacionalista del que tanto hemos criticado nosotros, ¿no? De que pues, al final es una imposición de la élite criolla, pero es un nacionalismo falso, ¿no? Pero vaya, que al final nos lleva a la independencia porque nuevamente los criollos son quienes se sienten aquí con, ah, pues es que este territorio es nuestro, nos corresponde porque nuestros ancestros lo dejaron para nosotros, entonces tiene que ser nuestro y tenemos que alejarnos de la corona. Pero obviamente es como más para velar por sus intereses que por la sociedad en sí. Pero a ver, el descontento social que también es algo clave, porque no solo el sector criollo, o sea, el sector criollo es quien empieza el movimiento de independencia, pero pues la clase campesina, la clase obrera es quien moviliza y agiliza este movimiento, o sea, es quien culmina el movimiento y quien logra todo su desarrollo y fuerza, ¿no? Entonces es muy importante profundizar en el por qué hay descontento social. Si no, no se podrá dar una independencia ni una revolución, ¿no? Entonces, algo importante es que cuando se establece el virreinato, se crea la encomienda. La encomienda básicamente es, hay dos personas, ¿no? Los encomendados y, y los trabajadores. Ajá. Entonces, el encomendado era un español y a ese español se le asignaban a un grupo de indígenas, ¿no? Entonces, el encomendado les ofrecía pues un lugar en donde vivir y, y educación y también les tenía que enseñar la fe cristiana. A cambio, los indígenas tenían que trabajar. Entonces, por eso es que dicen que se crea se crea un régimen tipo feudalismo, ¿no? Porque pues es básicamente otra vez este sistema de que hay una persona que encabeza el terreno y tienen pues encargados a otras personas, ¿no? O sea, los tiene encomendados, tal cual, por eso se encomienda. Entonces, básicamente, el propósito de la encomienda era eso, más que nada como que evangelizar a las personas y también la parte de la agricultura, ¿no? O sea, que se siga produciendo. Por ende, únicamente beneficia a los conquistadores. Y todas estas tierras pasan a manos de los encomendados, que les decía son españoles, y aquí es cuando empieza a surgir el término de propiedad privada, ¿no? Esta es como la primera propiedad, bueno, el indicio de la propiedad privada aquí en territorio novohispano. También, como les decía, pues se reparten los trabajadores indígenas a los encomendados y pues los tenían que evangelizar, ¿no? Entonces, también, como les decía, las, las zonas, las minas donde había plata y oro, empiezan a saquearse más, porque España pues también había entrado en varias guerras y tenía que financiar todo el dinero que se gastaba. A su vez, no es hasta 1550 aquí en Nueva España cuando irrumpe el dinero y la irrupción del dinero es algo muy importante porque pues los pueblos originarios no conocían o no concebían la idea de dinero, ¿no? O sea, para ellos estaba el trueque y
en algunas culturas se usaba el cacao como moneda. Eh, pero el dinero es lo que viene a cambiar todo, ¿no? Porque ahora hay una retribución económica por el trabajo que reciben pues los indígenas, ¿no? Y aquí empieza algo que es muy absurdo, que es el sistema de repartimiento. Y el sistema de repartimiento era básicamente que pues estos encomendados o estos señores que cuidaban bueno, que evangelizaban y que les daban tierras a trabajar a los indígenas y les pagaban, o sea, les decían así como de, ok, tú trabaja pues toda esta tierra y yo te pago unos centavos. Después el problema es que era repartimiento porque, bueno, supone, me parece que les pagaban un peso, ¿no? Porque para ese momento un peso era como muchísimo dinero. Bueno, no sé qué tanto, pero actualmente es nada, ¿no? Pero antes era mucho. Entonces les pagaban y al final les volvían a cobrar sus impuestos y, y del dinero que tenían, eh, pues se quedaban con la mitad o incluso menos, ¿no? Eran como el SAT, o sea, sigue siendo la misma situación actual, ¿no? Entonces, por eso es que se repartía, ¿no? Este sistema de repartimiento era de repartición del dinero, pero al final volverlo a cobrar para que pues hubiera un flujo circular, ¿no? Aún así, básicamente este concepto de dinero fue lo que comienza como ya a sentar más pues a los mercaderes, ¿no? Porque entonces también va a surgir una nueva clase burguesa que van a ser pues quienes trabajan, los artesanos y quienes tienen pues las opciones de vender productos, ¿no? Ahora, como tal, ya entrando a las reformas borbónicas, que realmente fueron un cambio pues muy grande en los territorios de habla hispana, bueno, no hispanos, primero tenemos que entender que, bueno, de dónde surge la Casa Borbón, ¿no? La Casa Borbón, pues básicamente de origen francés, y antes, bueno, únicamente gobernaban en Francia y Navarra, pero después hay un conflicto, ¿no? Y el conflicto es con la Casa de Austria. La Casa de Austria le pertenece a la familia de Habsburgo, pero el problema es que, si recuerdan, antes la monarquía tendía a ser muy incestuosa, ¿no? O sea, entre ellos se casaban y entre ellos tenían hijos para conservar el estatus de la sangre, supuestamente. El problema es que cuando te casas con tu hermano o con tu primo, pues empiezan a haber problemas genéticos. Entonces, estos problemas genéticos a veces desembocaban en enfermedades y eso hacía que, pues, algunos herederos se murieran, o se murieran a corta edad, o tuvieran problemas de infertilidad o así, ¿no? La cosa es que la Casa de Habsburgo, pues es fundada, o el primero que, sí, eran los reyes. Este, bueno, el primer rey de la Casa de Austria es Carlos I, que la Casa de Austria como que empieza su trayectoria en 1516 y la acaba en 1700, ¿no? Cuando Carlos II, o sea, el hijo de Carlos I, bueno, no sé, ajá, sí, me parece que sí era su hijo, al que decían el hechizado porque no podía tener hijos, o sea, era infértil, porque literalmente era el matrimonio del matrimonio del matrimonio de puros hermanos, ¿no? Entonces ya su línea se acabó ahí, o sea, se muere, no tiene ningún sucesor y pues ya no hay nadie que continúe con la casa de Austria. Y tras su muerte empieza la Guerra de Sucesión Española, que dura de 1701 a 1713, que básicamente defiende dos posturas, ¿no? La corona de Castilla que apoya a la casa de Habsburgo y la corona de Aragón. No, perdón, la corona de Castilla que apoya a los Borbones y la corona de Aragón que apoya a la casa de Austria, que es la de los Habsburgo, ¿no? Entonces, al final hay una guerra civil entre los Borbones y los de la casa de Austria. Obviamente ganan los Borbones y pues eso significa que se acaba la monarquía federal porque España estaba curiosa su organización, ¿no? Porque sí había un rey como titular, una reina en la cabecera, pero a la par había reinos, ¿no? Como lo puede ser el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra, que se regían bajo sus propios reyes, ¿no? O, bueno, más bien sus príncipes, me parece. Entonces, pues los Borbones dicen, él, vamos a ser los únicos y se acaban esas monarquías federales. También hay pérdida de algunos territorios
europeos y, no, a ver, perdón, la corona de Aragón apoyaba a la Casa de Borbón y la corona de Castilla apoyaba al Habsburgo, porque al final Castilla es el único territorio que se opone a este reinado borbónico. Pero pues igual, como que a los Borbones les vale. Y según internet o según Wikipedia, digo, diversas fuentes, no sé, aquí les voy a investigar bien la fecha, pero vi que decía que la casa de Borbónica como que toma el mando en 1700, pero en sí es hasta 1713, que es cuando firman un tratado para reconocer a la casa de Borbón, que es cuando ya como tal empieza el reinado borbónico, ¿no? Y el primer rey Borbón fue Felipe V, que es el nieto de Luis XIV de Francia. Luis XIV fue a quien asesinaron en la guillotina en la Revolución Francesa. Pero como tal, el primer rey o quien implementa las reformas borbónicas en todos los territorios conquistados es Carlos III. Entonces, pues las reformas básicamente, como les decía, están, al ser la Casa Borbónica una casa francesa, pues están basadas en reformas económicas de Francia. Básicamente tienen pues el propósito de impulsar el comercio y tener más mercados. Entonces, estas reformas son más bien del tipo económicos, pero también son políticas, administrativas, sociales y culturales. Y básicamente, pues, como les decía que aquí el capitalismo está como, empieza ya en su auge, pues estimular la economía es lo prioritario para las potencias porque de esta forma demuestran su poderío y también tienen más recursos, ¿no? O sea, tanto militares como materias primas porque pueden pues ir colonizando más lugares. Pero uno de los problemas es que justamente los Borbones caen en un despotismo ilustrado que tiende al absolutismo. Es decir, el despotismo ilustrado es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces era como de, ok, sí, sí, nos interesa que tú como gobernador nos quieras, pero no te metas en lo que no te importa. Entonces, pues eso también a la larga va a generar el descontento social, justamente, porque el rey básicamente quiere todo para él, ¿no? Entonces, pues en México lo que realmente afecta es, esperen, me hablan. Ya, perdón, el corte informativo, ¿no? Pero, ajá, entonces la hacienda es algo muy importante aquí en Nueva España. Y también se limita un poco el poder de la iglesia, pero la iglesia sigue siendo una institución con mucho dinero y con mucho poder. Entonces, pues sí, ¿no? Eh, Dentro del propósito era básicamente que decían que estas reformas formánicas justamente era eso, reformar lo antiguo para pasar a algo nuevo, para reorganizar y modernizar los territorios conquistados que tenía la corona española. Eh, en México, ¿quién es el encargado de supervisar? Bueno, en Nueva España, ¿quién es el encargado de supervisar estas reformas? Es José de Galvez. Él era también un visitador que lo mandó el rey. Carlos III fue quien lo mandó en 1765. Y ya pues empiezan los grandes cambios territoriales, porque les decía, una de las reformas es justamente la creación de intendencias, ¿no? Entonces se crean en 1780 y 12 intendencias que básicamente son como Veracruz, México, y todas estas ciudades importantes, o sea, también Puebla, eh, que, que están como, básicamente la mayoría están en el centro del territorio, porque el centro es como que la parte más rica, ¿no? Y la parte en donde más rápido se establecieron los españoles. Entonces, el propósito de las intendencias es justamente que hay ahora intendentes, ¿no? Y estos intendentes son como presidentes municipales, ¿no? Ajá, o presidentes de estado. Entonces, ellos ahora son quienes se encargan de gestionar las políticas dentro de su intendencia.
y ellos le rinden cuentas al virrey, que a su vez el virrey le rinde cuentas al rey, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que no solo las encomiendas empiezan y pues a ser un poco injustas, bueno, un poco mucho injustas para los indígenas, porque además de que tienen que pagar tributos, pues también existe una gran corrupción dentro de las mismas, ¿no? O sea, empiezan literalmente a desviar fondos sin que la corona se dé cuenta. Obviamente, creo que nunca la corona se dio cuenta, pero a la vez por eso es que crean la hacienda, ¿no? Que empiezan a crear los cuadernos de registros, que es básicamente en donde anotan todas sus finanzas, ¿no? Empiezan a llenar así como de, no, pues nos gastamos tanto en esto, o recibimos tanto dinero en esto, y cosas así, ¿no? Para llevar las finanzas y precisamente no se raten el dinero. Pero la cuestión es que el pago de tributos, ¿no? O sea, en un territorio en donde les pagan casi nada por trabajar las tierras y donde también esta parte de la conquista espiritual empieza a ser aún más marcada, empieza a ser muy impuesta, porque también acuérdense que llegan las órdenes religiosas, entre ellos los jesuitas, quienes comienzan con este proceso de evangelización, ¿no? Y al evangelizar a los demás, bueno, a los indígenas, empiezan con métodos muy fuertes, ¿no? Porque su argumento era que los indígenas no tenían alma y que no pasaba nada si los matabas o los maltratabas. Pero también empiezan estos movimientos a favor de los derechos de los indígenas que los reconocen como iguales y uno de los, sí, eran las estrategias fiscales de en ese entonces. Pero, por ejemplo, uno de los no sé, como párroco, de los evangelizadores principales que está a favor de los indígenas y que incluso eh, hace juicios para demostrar el por qué no deberían de maltratarse, es el Fray Bartolomé de las Casas. Si, bueno, el tip para acordarse de su nombre es que creo que hay un lugar que así se llama Chiapas. Entonces, pues la parte de la conquista espiritual es algo muy, muy intrínseco en la independencia, porque justo, ¿no? Empieza con este adoctrinamiento y empieza la concepción del pecado, que pues porque las culturas antiguas no tenían o no visualizaban qué era pecar, ¿no? O sea, no existía para ellos, bueno, sí existía el infierno, y según la tradición mesoamericana, todos se iban al infierno, ¿no? Que es el Shilam, creo que es el Shilam, o no sé, como este puesto de gomitas que si él llama Shilambala, pero no me acuerdo si así se llama Davis o no. Pero bueno, el chiste es que, o sea, la cosmovisión mesoamericana era como de, ok, todos vamos al infierno, pero al final tienes que pasar 5 años en tu travesía para ver si eres digno de llegar a, pues, a la gloria, ¿no? O al descanso. Pero para los católicos no, o sea, para los católicos era como de, cree en Dios, paga el dinero y rezamos por ti, páganos y te perdonamos para que te vayas al cielo, dice que no. Y pues empiezan con esto, con esta parte del pecado, ¿no? Así que básicamente es como un conjunto de todo. Empezar a oprimir a la cultura, porque las reformas orgánicas también eh, pretenden consolidar el territorio y una forma de consolidarlo siempre ha sido a través de la imposición de la religión, ¿no? De alguna forma plantean unificar los territorios a través de la religión, pero al final pues mal es sal. Y, y nada, yo creo que ajá, eso es todo. Luego les voy a pasar bien detallado cuáles fueron las reformas, porque son, o sea, no es necesario que se los aprendan todos, solamente sus impactos, ¿no? Y Y sí, o sea, básicamente eso. O sea, los Borbones implementaron todas estas reformas para que España tuviera más recursos, ¿no? Y como dato, se dice que cuando empiezan las reformas borbónicas es el mayor saqueamiento que hay de recursos aquí en Nueva España. O sea, fue cuando literalmente empezaron como a vaciarnos porque todo se empieza a explotar y los impuestos suben muchísimo, impuestos súper absurdos, pero también hay un montón de monopolios
como lo habíamos discutido alguna vez en clase, el monopolio del tabaco, que nada más la corona podía vender tabaco y nada más ellos podían generar ingresos a través de eso. Entonces, pues obviamente el descontento aumenta, ¿no? Por una parte el descontento criollo por no poder alcanzar posiciones altas como en el clero y políticas, y por otra parte también el descontento de la población indígena, ¿no? Que obviamente se está viendo totalmente afectada por todas estas reformas y por, en sí, por todo el proceso de colonización, ¿no? Entonces, esto es como el fundamento de la independencia, una sociedad cansada, una sociedad oprimida, y los criollos que aprovechan esta situación y que a raíz de la ilustración y básicamente de la Revolución Francesa, que es la que los inspira, pueden lograr este sentimiento disque nacionalista bueno, para adentrarnos en un movimiento de independencia dirigido por Miguel Hidalgo en primera instancia. Pero luego ya veremos el resumen, bueno, las etapas de la independencia. Y ya, eso sería todo. Pueden detener la grabación, por